Corre el año 68 después de Cristo. Nerón Claudio César, el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, huye de Roma. El Senado lo ha declarado enemigo público. Perseguido, sin apoyo, se refugia en una villa a las afueras de la ciudad. Con una daga en la mano, dicen que murmura: ¿qué artista muere conmigo? Su desaparición en el mundo marca el fin de un reinado de 14 años. Pero el inicio de un relato histórico negativo que todavía hoy repetimos. ¿Fue Nerón un tirano demente, un artista incomprendido, o su mala imagen fue en parte fabricada? Para entender este asunto necesitamos hacer algo que los historiadores llaman crítica de fuentes, porque casi todo lo que sabemos de Nerón viene de 3 autores: Tácito, Suetonio y Dion Casio. Aunque historiadores, 2 de ellos también fueron políticos romanos, mientras que el otro estuvo cerca del poder en gobiernos posteriores. Tácito es el único que fue contemporáneo, pero durante el tiempo que gobernó no alcanzaba los 14 años, por lo que los 3 escribieron décadas después de Nerón, bajo gobiernos que necesitaban deslegitimarlo para reafirmar su poder. ¿Podemos entonces confiar en ellos? ¿Hay otras voces, papiros, monedas, inscripciones? Sí, pero son fragmentos. Hoy trataremos de separar el mito de la realidad. Vamos a ello. Nerón nació en el 37 como Lucio Domicio Aenobarbo. Su padre biológico, Gneo Domicio, era un aristócrata violento emparentado con Augusto, Calígula y Claudio. Su madre, Agripina la Menor, hermana del emperador Calígula. A los 13 años su vida dio un giro de 180 grados. Claudio, el emperador, lo adopta. Tras la muerte de Gneo Domicio y un destierro de Roma, Agripina se hace un hueco en la intimidad de su tío Claudio y terminan casándose. Nerón se convierte así en parte de la corte del emperador. Se comenta que Claudio tenía en mente nombrar a Británico, su hijo biológico, como heredero al trono, lo que generó en Agripina la necesidad de asegurar el futuro de su hijo. La ambición y la convicción de que Nerón tenía un destino mayor impulsaron a la madre a maniobrar en los círculos del poder. En el 54, tras una cena con setas sospechosamente mortales, Claudio muere. Nerón, con 16 años, es proclamado emperador. Los primeros 5 años de gobierno fueron estables. Bajo la tutoría del filósofo Séneca y el general Burro, Nerón reduce impuestos, prohíbe ejecuciones gladiatorias y promueve reformas judiciales. Pero su verdadera pasión es el arte. Escribe poemas, toca la lira y actúa en teatros. Al abrazar sus inclinaciones personales, Nerón lleva a cabo una serie de decisiones que combinaban la administración de Roma y el impulso de eventos culturales de gran envergadura. Este equilibrio, aunque temerario para algunos, ofreció al emperador la posibilidad de conectar con el pueblo mediante espectáculos que rompían con las tradiciones militares y burocráticas del régimen. La cosa es, durante sus primeros años en el poder, los problemas del emperador florecen de puertas para adentro. Agripina quiere controlar a su hijo, comparte el poder y guía las decisiones del joven emperador. La muestra de ello es que aparecen juntos en monedas de la época como gobernantes iguales. Por cierto, si quieres que hagamos un video sobre la figura de esta ambiciosa mujer, déjanos saber en los comentarios. Retomamos. La relación se vuelve todavía más abrumadora para Nerón cuando conoce a Popea Sabina, de quien se enamora perdidamente. Casado con Octavia, la hija de Claudio, Nerón toma a Popea Sabina como su concubina, cuestión que no le agradó a su madre Agripina. Ambas se odiaban, ambas querían tener el favor de Nerón de su lado. Envuelto en esta tesitura, el emperador debía tomar una decisión. Las diferencias entre la visión política de Agripina y las inclinaciones artísticas de Nerón se tornan irreconciliables. En este clima de desencuentro se produce una serie de maniobras que desembocan en un episodio trágico: el asesinato de Agripina en el año 59. Nerón sabía que desvivir a su madre no sería bien visto por el Senado ni por el pueblo, por lo que ideó un plan disfrazado de accidente. Invitó a Agripina a celebrar las fiestas de las Quincuatrías en Baiae, una villa en la bahía de Nápoles. Para el regreso de su madre a Roma, le ofreció una embarcación trucada para que se hundiera en el mar. La noche del plan, Agripina abordó el barco. En medio del viaje, un mecanismo activó el colapso del techo de la nave. A pesar del caos, Agripina logró sobrevivir. Al notar que el barco no se hundía, los marineros intentaron volcarlo, pero ella logró nadar hasta la orilla y refugiarse en su villa de vuelta. Nerón, al enterarse del fracaso, entró en pánico. Convocó a su consejero Séneca, quien le aconsejó actuar rápido. Su jefe de guardia pretoriana, Aniceto, fue enviado con un grupo de soldados a la villa de Agripina. Los soldados irrumpieron en su casa y la encontraron acostada en su lecho. Cuando le anunciaron su destino, Agripina con frialdad les ofreció su vientre y dijo: «Golpeen aquí, pues aquí estuvo mi hijo», refiriéndose al lugar donde había gestado a Nerón. Para justificar este vil asesinato, Nerón difundió la versión de que Agripina conspiraba contra él. Usó como justificación el mito griego de Orestes, quien mató a su madre Clitemnestra por orden de Apolo. Nerón se declara víctima de un destino divino y como garante de la estabilidad del imperio. Las razones de la conjura contra su madre se ligan íntimamente a esto último.
Con Agripina fuera del camino, Nerón se casó con Popea Sabina en el 62. Para hacerlo, acusó a su primera esposa Octavia de adulterio, la exilia y la ejecuta. Suetonio narra que Popea murió en el 65 por una patada de Nerón estando embarazada. ¿Es esto verdad? Pues las fuentes son hostiles, pero el daño está hecho. Nerón es ahora un monstruo para la historia. A partir del año 60, el emperador impulsó la organización de los llamados Juegos Neronianos, por lo que despertó tanto entusiasmo popular como repudio entre los patricios, quienes veían en esas actividades un desvío de la seriedad que debía caracterizar al poder imperial. La percepción de que el emperador se entregaba de lleno a su pasión por el teatro, la música y las carreras de caballo generó tensiones en el Senado, que esperaba de su líder una conducta acorde con las responsabilidades de la administración estatal. En julio del 64, un incendio devora Roma durante 6 días completos. De los 14 distritos de la ciudad, 10 quedaron hechos cenizas. Tácito, el más objetivo de los 3 fuentes principales, dice que Nerón estaba en Antium y organizó la ayuda humanitaria. Sin embargo, Suetonio y Dion Casio lo representan subido en una azotea cantando sobre Troya en llamas. ¿Estuvo entonces Nerón cantando y tocando la lira mientras Roma ardía? La verdad es que no hay pruebas de ello y todo parece indicar que fue tan solo un rumor posterior para desacreditar su figura. La realidad es que Nerón usó el incendio para construir la Domus Aurea, un palacio de 80 hectáreas con lagos artificiales y un coloso de bronce de sí mismo. Para pagarlo, subió los impuestos en las provincias y saqueó templos en Grecia, por lo que su figura empezó a resquebrajarse, especialmente ante los poderes provinciales. Lo que sí parece ser cierto es que Nerón necesitaba culpables y los cristianos, una secta minoritaria, fueron el chivo expiatorio perfecto. Tácito escribe: se les arrojó a los perros, se les crucificó, se les quemó como antorchas humanas. Es la primera persecución religiosa registrada y patrocinada por el Estado romano. Las consecuencias de esta persecución se verían a posteridad, cuando a partir de nuestras 3 fuentes principales, la tradición cristiana retome la figura de Nerón como el anticristo. Sumado a todos estos descalabros, su viaje a Grecia entre el 66 y el 67 para participar en competiciones artísticas y eventos deportivos se interpretó en el seno más conservador del Senado como una exhibición de poder personal en un terreno que tradicionalmente correspondía a los artistas y no a los gobernantes. Este descontento senatorial se manifestó en forma de una rebelión coordinada, especialmente entre las provincias de la Galia e Hispania y el Senado. El gobernador de la Galia, Cayo Julio Vindex, y posteriormente Servio Sulpicio Galba en Hispania encabezaron un levantamiento respaldado por sectores del Senado y las legiones. Un año después del regreso del emperador desde Grecia, Roma hierve. Marchan hacia Roma y Nerón es declarado por el Senado como enemigo público. Según los relatos de Tácito y Suetonio, se refugió en la villa de Suliberto Faón, ubicada en las afueras de Roma. Allí su conducta osciló entre la negación y la histeria. Propuso discursos patéticos ante multitudes imaginarias, contempló fugas quiméricas a Egipto y en un acceso de desesperación ordenó cavar una fosa para ocultarse, exclamando que el mundo entero lo abandonaba. La llegada de jinetes enviados para capturarlo lo obligó a confrontar su realidad. Aunque inicialmente vaciló, temeroso de la tortura y la humillación pública, decidió suicidarse. Las fuentes divergen en detalles. Suetonio afirma que con ayuda de Epafrodito clavó una daga en su garganta, mientras Plutarco sugiere que un centurión intentó contener su hemorragia para mantenerlo con vida, cumpliendo órdenes del Senado. Sea como fuere, lo cierto es que ese es el final de Nerón. Tras el colapso del gobierno neroniano y la muerte del emperador, la figura de Nerón se convirtió en un elemento clave en la narrativa que justificó el ascenso de la dinastía Flavia y la reestructuración del poder en Roma. La imagen negativa del emperador no surge de un análisis unívoco de los hechos históricos, sino de la acumulación de las interpretaciones, prejuicios y estrategias políticas que han servido para justificar los cambios en el poder. Tras su muerte, el Senado romano declara la damnatio memoriae contra Nerón, una condena oficial para borrar su nombre y legado. Estatuas son decapitadas, inscripciones raspadas y monedas fundidas. En el foro de Pompeya, un grafite del 79 muestra su nombre tachado con la palabra monstrum. Vespasiano, el nuevo emperador, necesitaba legitimarse. ¿Cómo lo hizo? Contrastando su imagen de general austero con la figura del emperador derrochador y artista que representaba a Nerón. Por ejemplo, construyó el Coliseo sobre los cimientos de la Domus Aurea, un claro gesto simbólico, el pueblo sobre el lujo. Por su parte, la tradición cristiana en particular encontró en la figura del emperador un blanco perfecto para proyectar su propio rechazo a las conductas que contravenían los valores morales que defendían, reforzando aún más el relato negativo. En el Apocalipsis de Juan, la bestia con el número 666 es un código hebreo para Nerón César.
Además, la leyenda del Nero Redivivus, una creencia pagana y judía de que Nerón regresaría de Oriente para vengarse, fue adaptada por autores cristianos como la prefiguración del Anticristo. Esto nos indica que la interpretación de la vida y las decisiones de Nerón se analizan, por tanto, no solo desde la perspectiva de los hechos históricos en sí, sino también a partir del proceso de construcción de la memoria histórica tanto de quienes lo sucedieron como de la tradición cristiana posterior. Los registros oficiales, las inscripciones y los relatos que han llegado hasta nosotros permiten entender cómo a lo largo de los siglos se han elegido determinados episodios para reforzar una imagen negativa de Nerón, lo que no supone la no existencia de fuentes que contradigan dichos relatos. Por ejemplo, mientras las élites romanas lo maldecían, era popular entre el pueblo dado su mecenazgo a los eventos culturales y deportivos según Suetonio. El propio Tácito reconoce que los primeros años del reinado de Nerón fueron marcados por la estabilidad y una administración eficaz. Es cierto que en gran parte gracias a la influencia de su consejero Séneca y el prefecto de Pretorio Burro. Su reconstrucción de la ciudad tras el incendio del 64 incluyó la implementación de nuevas normativas para prevenir futuros desastres, con calles más amplias y edificios de ladrillo en lugar de madera. A pesar de la controversia sobre la construcción de la Domus Aurea, muchos historiadores coinciden en que estas reformas modernizaron la capital del imperio. Es más, algunas provincias orientales lo recordaban con cariño. Fuentes epigráficas y papiros hallados en Egipto fechadas en el mismo año de la muerte sugieren que Nerón era visto de manera diferente en las provincias orientales, donde su imagen no estaba tan empañada por la propaganda senatorial. En estas regiones sus medidas económicas y su interés por la cultura helenística fueron bien recibidas. Esto explica por qué tras su muerte surgieron rumores sobre su regreso, lo que sugiere que una parte de la población lo recordaba de manera favorable. Nerón fue un producto de su tiempo y de sus intereses personales. Un emperador que prefirió el teatro a la guerra, la poesía a las grandes decisiones políticas. Sí, mandó asesinar a su madre y a su esposa. Sí, gastó fortunas en arte. Pero también fue un reformista que desafió al Senado y trató de aliviar la pobreza en las provincias, especialmente las orientales. Su crimen real fue perder el apoyo de las élites. El revisionismo historiográfico moderno que tantos insultos levanta ha permitido reconsiderar el legado de Nerón más allá de la propaganda hostil. Si bien su gobierno estuvo marcado por el despotismo y el derroche, su impacto en la cultura, la arquitectura y la administración imperial es innegable. Diría que más que un tirano despiadado, Nerón fue un gobernante complejo, cuya imagen ha sido moldeada por las fuentes históricas con fines políticos e ideológicos. Lo que me lleva a cuestionarme, ¿qué elementos de la historia de Nerón habrían cambiado si otros testigos de la época hubieran tenido voz en la historia? Es posible que nunca lo sepamos con certeza, pero si he de quedarme con algo de todo esto, es con esa herramienta maravillosa de la investigación histórica actual de cuestionar las narrativas hegemónicas, no para distorsionar la realidad histórica, sino para complementar el relato y sobre todo dar voz a aquellos grupos subordinados que nunca la tuvieron. En fin, comenta todo lo que quieras en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.